Este domingo 3 de mayo, a partir de las 11 horas, acompaña al doctor Guillermo Marcone en su chat de Pronóstico Médico. En un especial de COVID-19, conversará en vivo con el doctor Cristian Constantinidis de cómo ha sido la experiencia de un médico chileno en España. Conéctate y acompáñanos. Te esperamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva temporada de nuestro pronóstico médico, nuestro programa que se realiza por Estudio Televisión. Y hoy una muy buena noticia, también transmitido en vivo y en directo por HE Radio de Cabildo. Así que estamos un poquito más grandes. Y bueno, este va a ser una segunda temporada, tal vez va a ser un poquito más cortita que la primera, pero la gracia es que vamos a poder conversar una serie de programas especiales relacionados con el COVID-19. Así que, bueno, hoy día nos va a acompañar un invitado muy importante, en directo, realmente en directo desde España, con el médico urólogo formado acá en Chile en su pregrado y en su posgrado en España, el doctor Cristian Constantinidis Garay. Cristian, no sé si me escuchas, en este momento todavía estás perfecto. Cristian, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Hola Guillermo, buenos días. Feliz de tenerte acá, Cristian. Sabemos que te fuiste de España hace ya varios años. ¿Hace cuántos años atrás estás en España? ¿Y desde dónde estás transmitiendo? ¿Y qué hora es allá, Cristian, por favor? Vale, Guillermo. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación a tu programa. Es para mí un honor participar en una iniciativa tan bonita como la que estás haciendo. Yo vivo en Barcelona. Vivo aquí desde el año 2008. Me vine a preparar lo que se llama el MIR, que es el sistema que hay aquí para especializarse. Uno tiene que dar un examen y luego la especialización, que en mi caso duró 5 años. Con lo cual estuve desde el 2009 al 2014 en este proceso de especialización y luego ya hasta ahora vivo aquí trabajando como médico especialista en urología. Perfecto, Cristian. Oye, Cristian, y cuéntanos un poquito, vamos a entrar ya en el tema que en realidad nos está convocando. ¿Cómo has vivido la pandemia alejado de tu familia en España? Bueno, la verdad que ha sido un poco difícil porque cuando empezamos a ver todos los casos aquí, cuando la cosa se empezó a poner más seria y empezamos a ver los muertos y empezaron a establecerse medidas ya más duras de aislamiento, confinamiento, cuarentena, el miedo es un poco de lo que va a pasar con tus seres queridos allí y con toda la gente en general, al ver que en un país desarrollado y que tiene ciertas ventajas desde el punto de vista sanitario y económico está sufriendo y pasándolo tan mal. Entonces te hace preocuparte de toda la gente que está en Chile. Por supuesto, en ese sentido, bastante preocupación, la cual todavía tengo, por supuesto. Estamos viendo todos los días a ver qué pasa. ¿Toda tu familia está acá en Chile? Sí. Perfecto. Cristian, y cuéntanos un poquito, ¿qué diferencia has notado tú en España, principalmente en tu ciudad, en Barcelona, desde que tú llegaste hasta ahora? ¿Has notado diferencias en general en la ciudad, etcétera? Bueno, yo creo que
Cuando yo llegué a Barcelona, a España, la gente de aquí pegó muy fuerte el tema de la crisis económica, aquella, la burbuja inmobiliaria y todo ese rollo que pegó súper fuerte, y no se hablaba de otra cosa. Con el tiempo se ha ido pasando y yo creo que estábamos entrando en una etapa un poquito mejor en ese sentido, pero con todo esto que estamos viviendo ahora, creo que vamos a retroceder otra vez socioeconómicamente bastante. Fuera de eso, yo te diría que es todo razonablemente igual. Barcelona es una ciudad magnífica, la gente es una ciudad muy cosmopolita, muy diversa, aquí vive gente de todas las partes del mundo y esa es la esencia de Barcelona, con lo cual en ese sentido sigue siendo igual de maravillosa que cuando llegué. Perfecto. Oye, Cristian, y cuéntame, y bueno, tú ya hablaste algo de recesión económica ahora. Con esta situación de pandemia, ¿se nota hoy recesión económica en España? Ahora último, desempleo, etcétera. Sí, por supuesto. Aquí en España hay un grandísimo número de trabajadores que se ha acogido a una cosa que se le dice aquí el ERTE. El ERTE significa que en esta situación excepcional, y es un sistema que existe a través del gobierno, que es para proteger el empleo, que creo que así le dicen en Chile, un sistema de protección del empleo en la cual el trabajador se desvincula temporalmente, pero no formalmente. O sea, tú sigues teniendo ese trabajo, pero empiezas a cobrar la prestación de desempleo, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido... ¿Cómo se llama? Seguro de cesantía se llama acá. Exactamente. Lo que pasa es que aquí no es exactamente el seguro de cesantía, porque si es que tú efectivamente quedases cesante aquí, esto se consume, ¿vale? Y lo puedes disfrutar por un periodo de tiempo, pero en esta condición excepcional no lo consumes propiamente tal porque no es culpa tuya haberte quedado sin empleo. Con lo cual es un sistema desde el punto de vista estatal que apoya al empleador, porque el empleador, si no produce, pues tampoco le puede pagar al trabajador, pero al mismo tiempo protege al trabajador de que no se quede sin trabajo, dándole una prestación para que pueda subsistir. Y esta situación se está viviendo, hay miles y miles y miles de personas que están en esta situación en España. Y claro, para esto se requiere también un músculo económico muy importante por parte del gobierno. Yo diría que son 18.000 millones de euros que el gobierno ha destinado solamente para la prestación de desempleo en España, imagínate. Es harto, es bastante. Bueno, aquí en realidad a nosotros es algo similar, no existe una desvinculación laboral, pero la verdad de las cosas, salió una ley de protección del trabajo en el cual a ti tu empleador te paga tus leyes sociales, digamos, lo que es tu AFP y la salud. Sales tú de tu trabajo y cobras tu seguro de cesantía, pero eso significa que le está bajando a un 30% del sueldo al empleado, o sea, estaba perdiendo un 30%, está ganando solamente un 70% y, por supuesto, por una cantidad de meses, porque el seguro de cesantía va menguando a medida que tú vas gastando tu cantidad de dinero, digamos. Exacto, sí. Perfecto. Oye, Cristian, y cuéntanos ahora ya un poquito más con respecto a la pandemia en sí. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno español o las autoridades de salud para controlar esta epidemia en tu país? Mira, yo te diría que las medidas son de distintos tipos. Por supuesto, desde el punto de vista sanitario, la estrategia o la medida más potente es establecer el estado de emergencia nacional. Esto le confiere unos poderes especiales al gobierno. Y en función de ese estado de emergencia se decretó la cuarentena absoluta. Eso significa que todos a sus casas, sin importar nada, o sea, a tu casa, y si sales a la calle te pasa una multa gigante, salvo por supuesto algunas labores que son esenciales. Se determinó como labor esencial, por supuesto, cualquier trabajador de la salud, pero también otros tipos de labores como la gente que trabaja en supermercados, la gente que trabaja en servicios de delivery, y algunas otras funciones que permiten mantener también la cadena de abastecimiento. Con lo cual hay algunos servicios que se mantuvieron trabajando, pero en general la cuarentena fue muy, muy potente. Ahora estamos recién empezando a salir de ella con un programa de desescalamiento que se acaba de anunciar hace poco, pero ha sido una medida que ha sido muy dura, muy potente, pero que la gente yo creo que razonablemente la ha cumplido bastante bien.
Eso desde el punto de vista Entonces fue una sanitario. cuarentena, estamos hablando de una cuarentena, ¿cierto?, obligatoria. Sí, por supuesto. Ya, ¿y cuánto tiempo más o menos ha durado esta cuarentena obligatoria? Porque ustedes empezaron con los primeros contagios por ahí, por finales de enero. Me recuerdo yo, después de un gran partido de fútbol que conversábamos ayer justamente, que se generó en Italia, y donde el cual fueron muchos hinchas, y ahí empezaron los primeros contagios en España. ¿En cuánto tiempo se decretó la cuarentena y cuánto ha durado esta cuarentena obligatoria? Mira, ahí las cifras o tratar de establecer la cronología del coronavirus en España Más o menos. tiene sus detalles, ¿vale? El primer caso que hubo fue a finales de enero, creo que el 30 de enero, y fue un paciente de Canarias, ¿vale? Y luego días después hubo otro en Palma, Mallorca, pero ya en el continente propiamente tal, el primer caso oficial, digamos, fue ya a finales de febrero. También, para enredar un poco más el cuento, por ahí por el 20 de febrero hubo un paciente en Valencia que falleció por una insuficiencia respiratoria que luego 20 días después se supo que ese paciente era positivo para coronavirus, ¿vale? Pero todas estas estadísticas ya se entendieron posteriormente. Teniendo todo esto en cuenta, piensa que la cuarentena se estableció por ahí por el 15 de marzo en España. Y desde ahí hasta ahora seguimos en un periodo de cuarentena y ahora recién, este fin de semana, estamos empezando con una serie de procesos de desescalada en fase que ha determinado el gobierno en función de que las comunidades autónomas vayan cumpliendo algunas condiciones. Entonces, si cumples esa condición, puedes avanzar a la siguiente fase. Perfecto. Ya. O sea, bueno, han sido medidas mucho más radicales, pero también hay que tomar en cuenta de que la pandemia pegó mucho más fuerte allá, digamos. Uy, aquí pegó muy fuerte. Nosotros veíamos lo que estaba pasando en Italia, y mientras lo veíamos nos dimos cuenta que estaba pasando lo mismo aquí. Por eso yo creo que, sin ir más lejos, el gobierno tomó la medida. Hay gente que puede criticar que se podría haber hecho antes. Yo creo que después de la guerra todos son generales, y yo creo que esto es una cosa bastante difícil de manejar también. Pero dentro de lo razonable me pareció que fue una medida que se hizo cuando la gente comprendió la gravedad de lo que estaba pasando, y cuando se hizo con fuerza. También creo que la misma población respondió correctamente, y creo que razonablemente la gente también ha hecho la cuarentena como tocaba. Respecto a otras medidas que ha tomado el gobierno aparte de la cuarentena, también hay otras cosas que no son puramente sanitarias, pero que también han sido importantes y que tienen que ver con la protección socioeconómica. Este fenómeno del ERTE, en plan, oye, no vas a trabajar, si tú no trabajas y tu empresa no genera nada, eso significa que va a quebrar esa empresa. Entonces, para proteger al trabajador y proteger a la empresa se hace esto. Me parece una buena medida. Yo no soy economista, pero me parece razonable. Y luego han habido otra serie de cosas, la cancelación o el dilatarle el pago de las hipotecas. El gobierno, el Estado se hizo cargo del pago del alquiler de la casa de un montón de gente de escasos recursos. Hay una serie amplia de medidas de cara a salvaguardar también el tema socioeconómico, porque si tú mandas a la gente a su casa, pero claro, es que hay gente que si no trabaja no come. Entonces, creo que en ese sentido han habido muchas medidas que me han parecido bastante correctas. Donde sí yo sería un poco más crítico en lo que se ha hecho en España es de cara al tema de la protección del personal sanitario. Creo que las medidas de protección, los elementos de protección personal han llegado poco y han llegado tarde, ¿vale? Y esto ha hecho que un gran número de personal sanitario se haya contagiado en España. Y claro, cuando se te contagia personal sanitario, esa persona, uno, sin saberlo, contagia a otros pacientes. Dos, luego se tiene que aislar, con lo cual tienes menos personal para atender a toda esa cantidad de gente. Con lo cual es un problema que aumenta el problema. Con lo cual yo creo que ahí había un fallo de darle estos elementos de protección personal a la gente que trabaja en salud. Y por otra parte, el tema del testeo, que el tema del testeo es muy difícil también, porque no hay test de calidad para tantas personas. Aún así, yo creo que todo el mundo concuerda que ha sido insuficiente el testeo, sobre todo para el personal sanitario, porque las personas del personal sanitario están
expuestos y atendiendo gente, y es muy importante sobre todo saber si esas personas son portadores para aislarlos oportunamente, porque si no contagian a más gente. Creo que esas serían las dos críticas principales que haría. Bueno, aquí tampoco no hemos sido menos, Cristian, y aprovecho de contarte, ya que los dos nos formamos en cirugía acá en Viña del Mar, en el Hospital Gustavo Fricke. Ayer salió un comunicado justamente que hay un brote de COVID-19 en el departamento de cirugía del Gustavo Fricke, donde no me recuerdo si son 4 o 6 personas, digamos, de cirugía que están contagiados, y con un 23 funcionarios en cuarentena, de solamente el servicio de cirugía del Gustavo Fricke. O sea, imagínate lo que significa eso, y tomando en cuenta que la mayoría de estos cirujanos, como tú bien sabes, porque estuvimos ahí, muchos trabajan en el sistema de urgencia del Hospital Gustavo Fricke, así que imagínate. Exacto. Esto genera grandes problemas de salud. Ahora, Cristian, una pregunta, tal vez tú que eres médico y que estás allá. Antes de hacerte la pregunta, quiero leer en vivo, porque estamos en vivo, saliendo por todas las redes, por la radio HD Radio, por estudios de televisión de la Ligua. Hay algunos saludos. Está Marianela Gallardo de Catapilco, dice: saludos, Doc, un fuerte abrazo. Iris Campos dice: un gran abrazo, Doc, lo recuerdo mucho porque atendió siempre con mucho cariño a mi madre Hortensia, es un agrado escucharlo. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, así que un abrazo para todos. Cristian, tú como muchas médico, gracias por los saludos. Eso. Cristian, tú como médico ahora, ¿por qué crees tú que, no voy a hablar de Italia, sino que me vas a centrar más que nada en tu país, ¿por qué crees tú que pasó esto que pasó en España? Esto vimos por la televisión, de repente eran 1000 fallecidos diarios, llamaba mucho la atención, si bien sigue siendo top one Estados Unidos, pero hay algo que está pasando, algo que pasó, no sé si es un tema de que es un problema de población, es un problema genético de la población, es un problema de medidas sanitarias, es un problema de que la gente realmente no pensó de que esta cosa iba a ser así. ¿Cuál es tu idea, digamos, de lo que está sucediendo allá en España, de lo que sucedió? ¿Ya? Me gustaría saber tu postura. Mira, yo creo que aquí hipótesis hay muchas. Y la verdad que aventurar una causalidad es muy difícil. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Aventurar una causalidad es muy difícil. Pienso que en España y en Italia también una parte de lo principal tiene que ver con que son países que tienen una amplísima comunicación internacional. O sea, España e Italia tienen muchos aeropuertos internacionales con un grandísimo flujo, ¿vale? Con lo cual, hasta que no se determinaron el cierre de fronteras, cuarentena, o sea, el flujo de gente que va y viene es gigante. Con lo cual pienso que eso le puede haber jugado en contra a Italia y a España. Y luego otros países de la Comunidad Europea que también tienen esta misma condición, creo que ya estaban un poquito más avisados, con lo cual tomaron medidas de forma un poco más oportuna. El caso de Alemania, por ejemplo, que bueno, aparte de las propias medidas que luego instauró cada país, por supuesto, ¿no? También que lo hablábamos... En el gráfico, ¿ves el gráfico que estoy enviando, sí, cierto? Lo estoy viendo, sí. Los casos totales tenemos, ¿cierto?, los 3.515.000, y fíjate tú que acá a la mano derecha sigue siendo España el segundo país con más contagios, con 247.122 y con muertes de 25.264 fallecidos, ligeramente yo te diría superado por Italia y el Reino Unido, y bueno, ya ampliamente superado que cualquier país por Estados Unidos. Por supuesto. Llama bastante la atención, y España, digamos, por mucho tiempo, yo te diría que a principios de abril y finales de marzo se mantuvo como top one dentro de los fallecidos, lamentablemente. Me gustaría que, con respecto a la explicación que tú nos estás dando, o sea, ¿qué opinas? Como te digo, creo que hubo mucho, dada el flujo que tienen los aeropuertos internacionales, creo que
Una explicación sería por ahí, que mucha gente rápidamente se contagió y esto eminentemente escaló en casos y luego en mortalidad. Ahora, también es cierto que la mortalidad es muy alta propiamente tal, independientemente del número de contagiados. Y ahí teorías hay todas las que quieras. Hay gente, por ejemplo, en España no se vacuna contra la BCG, a diferencia de otros países, sobre todo Latinoamérica. Y luego hay algunos estudios que sugieren que la vacunación contra la tuberculosis podría tener un rol protector, pero como te decía al principio, es muy aventurado poder decir que efectivamente ese hecho va a tener una relación de causalidad con respecto a estos números. Sinceramente creo que lo sabremos ya con el tiempo. ¿Hubo escepticismo en la población? Porque yo puedo decirte que acá en Chile hay gente escéptica. Yo he escuchado, por ejemplo, mucha gente que no cree, de hecho lo he visto por televisión, en las ferias libres de comercio de verduras, por ejemplo, en Santiago. No, dice aquí esta cuestión yo no le creo, yo no creo que lo que está sucediendo. Por supuesto. Y por supuesto, y se genera una normalidad en la vida de hacer lo mismo que tú hacías siempre, sin elementos de protección personal, sin tomar el distanciamiento social, que aparentemente son las únicas herramientas que tenemos para poder combatir este virus. ¿Qué le dirías tú a la gente? O sea, ¿y cómo lo vivieron allá ustedes? Por supuesto, o sea, inicialmente te encontrabas con gente que no se lo creía del todo, de que le bajaba el perfil, y yo creo que eso inicialmente le puede haber pasado a cualquiera. Pero cuando empezamos a ver lo que estaba pasando en Italia, el desastre que empezó a haber, cuando yo me entrevisté o participé de meetings así como este con médicos de la UCI en Italia, y empezaron a describir el horror, empezaron a describir a la gente muriéndose en los pasillos, empezando a describir a la gente conectada a los ventiladores sin poder salir. Bueno, yo creo que la población en general se lo empezó a tomar más en serio. Pero, por supuesto, como tú bien dices, hay una etapa, hay una fase en la cual pues la gente todavía no sabe si creérselo o no creérselo. Eso a Italia, España, bueno, puede pasar, pero yo creo que en Chile ya a esta altura no puede pasar. En Chile la gente tiene que saber todo el problema que ha habido y todas las muertes que hay y todo el drama, porque una cosa son los números, pero si tú te pones a conversar con gente con médicos que se dedican a urgencias, que se dedican a la UCI, o incluso a muchos de nosotros nos ha tocado ir a hospitales a cubrir cosas que ya no nos dedicamos. A todos nosotros hemos tenido que ir a hacer sala de medicina interna, todos nosotros hemos tenido que hacer sala de paciente COVID propiamente tal. Gente que ya hace muchos años que no hacemos medicina general o medicina interna, pero ha habido tal colapso sanitario. Piensa tú lo siguiente, España ha estado al borde del colapso. Yo creo que colapsar no, pero estuvo a punto. Pero ojo, lo consiguió gracias a que la sanidad pública absorbió transitoriamente a la sanidad privada. O sea, los ventiladores alcanzaron gracias a que todo el sistema privado aportó con los ventiladores mecánicos. O sea, aquí esto no salió la sanidad pública solo, aquí la sanidad pública absorbió absolutamente todo. Y de esa manera estuvo al límite. Alguno diría que colapsó, alguno diría que estuvo a punto, bueno, por ahí. Pero gracias a eso, a la cantidad de muertos, la cantidad de dramas, la cantidad de tener un ventilador y no saber a quién dárselo. O sea, una cosa son los números, pero cuando tú escuchas el discurso desgarrador de la gente que ha estado ahí viviéndolo, cuando tú vas a una sala de estas y ves a la gente de enfermería, las enfermeras lo han dado todo, las enfermeras pero me saco el sombrero, pero todo mi reconocimiento para ellas, cuando las ves 8, 10 horas de turno con todos los elementos de protección personal puesto, con todas las marcas en la cara agotadas, tener que llegar a tu casa, sacarte toda la ropa, irte a otro sitio. Hay hoteles que están puestos cerca de los hospitales para que no vayas a tu casa a contagiar a tu familia. Y hay gente que lleva 1 mes y medio sin ver a su familia para no contagiarlo. Yo creo que una cosa son los números y son muy alarmantes, pero cuando te explican los dramas humanos que han habido, jolín, es desgarrador, y yo creo que eso tiene que hacer tomar conciencia a todo el mundo. Y en Chile, teniendo ya la experiencia que se ha vivido en otros países, o sea, no hay excusa para no tomar las medidas que correspondan. Cristian, ¿y te ha afectado tu trabajo como médico esta pandemia? ¿Y cómo ves tú, por supuesto, digamos, que ha afectado en general al área médica, al área de salud, hablando más en amplio, digamos? ¿En qué te ha afectado? Sí, por supuesto. O sea, la salud pública se transformó 90% COVID,
se suspendieron todas las cirugías de todo tipo, incluido la cirugía oncológica, se suspendió completamente. Y todos los servicios clínicos y todas las camas del hospital y todas las camas UCI del hospital se transformaron en camas COVID. Los quirófanos se transformaron en UCIs. Entonces tú ibas al quirófano y los quirófanos estaban con un paciente con el ventilador que se utiliza para operar, se utilizaba para poder ventilar a los pacientes COVID. Esto da mucho miedo, esto es así, vamos, es la verdad que es muy distópico. Con lo cual, en ese sentido, mi trabajo como cirujano se vio afectadísimo. Y luego, en el ámbito de la sanidad privada, lo mismo, se canceló absolutamente todo. Toda mi actividad quirúrgica se canceló completamente. Y esto, por supuesto que tiene algunas implicancias negativas para mí, pero yo no tengo ningún problema, yo saldré adelante. O cualquier médico que se dedica también a la sanidad privada. El problema es, tanto públicos o privados, da igual, que hay muchos pacientes que... Unas cosas son los pacientes COVID que se han enfermado y que han requerido todo esto, pero además los otros pacientes se han visto en un problema porque no pueden acceder a la salud que necesitaban. Es decir, se ha retrasado el diagnóstico y el tratamiento de un montón de afecciones. Un montón de pacientes que están en lista de espera de operarse de un cáncer de algo y que retrasarte 3 meses, tú lo sabes muy bien, en algunas intervenciones, pues esto va en contra del pronóstico. O gente que, aquí tuvimos un caso cercano de un paciente que no quiso consultar por un dolor abdominal que terminó siendo una apendicitis, pero le daba miedo ir al hospital. Entonces, también hay todo ese detrimento en la salud de la población, no solo en los pacientes COVID, sino que en los otros que ven una dificultad en el acceso a la salud que habitualmente sí tenían. Hay veces que acá nosotros alegamos mucho por nuestra salud pública y justamente un poco lo que tú dices, o sea, si bien estamos claros que nosotros no tenemos el mejor servicio de salud del mundo, pero la verdad las cosas que con tus palabras da poco para pensar de que la verdad las cosas no distan mucho de lo que está pasando a ustedes. Acá nosotros hay suspendido prácticamente todas las cirugías electivas de mucha gente que está esperando su cirugía de qué sé yo, de la vesícula, de hernia, de un montón de cosas que no eran urgentes y por lo tanto se han visto postergadas. El mismo tema de los ingresos de pacientes oncológicos, por ejemplo, de los cánceres, los tumores, que hay que ingresarlos por el auge o el GES, digamos. También en algunos hospitales se ha visto esto detenido de cierta manera para darle la preferencia a los pacientes COVID-19, ¿ya? Entonces es importante de repente y hace pensar a la gente que nos está escuchando en este momento en que la verdad las cosas aparentemente está pasando en todo el mundo. O sea, esta pandemia ha colapsado todos los sistemas y bueno, obviamente Chile tampoco es un país, digamos, a la altura de España o Italia, en donde tienen un per cápita económico importante por cada paciente, con una salud pública mucho mejor que la nuestra, y por lo tanto es un poco comprensible la situación. Cristian, tú en España, ¿en qué lo que eres urólogo, cierto? ¿Y tú dónde trabajas en sí? Yo me formé en el Hospital Vallebrón, que ¿Estás en la Atenia? Yo me formé en el Hospital Vallebrón, que es un hospital bien grande de aquí. Luego estuve trabajando en varios hospitales. Luego trabajé también en la Fundación Puigvert, que es como un hospital que hace pública y privada y que se dedica solo a cosas de urología. Y ahora me dedico principalmente a la cirugía robótica, y esto lo hago en un entorno privado en general. Ya, y la cirugía robótica, por ejemplo, un poco para que la gente nos entienda, es un robot el que opera manejado por ustedes, ¿cierto? Y podría, por ejemplo, operar qué tipo de cosas dentro del área urológica. La cirugía robótica, lo que más se utiliza sobre todo es para el tratamiento del cáncer de próstata, ¿vale? La prostatectomía radical, y ofrece algunas ventajas respecto a la evolución funcional de esos pacientes, es decir, la complicación o las dificultades clásicas que tiene esta cirugía, que tienen que ver con un problema de continencia urinaria y que tienen que ver con un problema de disfunción eréctil. Estas dos cosas que clásicamente son el problema de esta cirugía, pues mejoran con la cirugía robótica. Luego hay otras cosas que también la utilizamos, las nefrectomías parciales, es decir, un paciente que tiene un pequeño tumor renal, en vez de sacarle todo el riñón, le sacamos solo el tumor, y esto se facilita también con la cirugía robótica. Pero yo te diría que la cirugía robótica todavía tiene mucho que decir en otros campos, y cuando a mí me preguntan siempre menciono al otorrino.
La otorrino sobre todo para los tumores de base de lengua, todo el tratamiento de los tumores de laringe, faringe, que habitualmente requieren una cirugía muy invasiva, abriendo incluso estructuras óseas, y que requieren traqueostomía, abrir el cuello, una serie de cosas. En cirugía robótica se hace todo a través de la boca, sin abrir nada. Con lo cual el posoperatorio y las secuelas funcionales que tienen esos pacientes mejoran, pero realmente muchísimo, gracias a la cirugía robótica. Interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Bueno, y todavía en Chile, esto nos falta mucho todavía. Si bien ayer cuando conversábamos me contabas que habían ciertos robots acá en Chile que eran muy limitados, pero todavía nos falta bastante. Cristian, estamos en vivo. Voy a recordarle a la gente que estamos saliendo al aire a través de las redes sociales, a través de Estudio Televisión La Ligua y en vivo a través de HE Radio de Cabildo. Vamos a leer, tenemos algunos saluditos que nos están enviando la señora Beatriz Pacheco. Señora Beatriz dice saludos para usted también. Juan Enrique Larrondo Marín, un gran saludo, amigos. Saludos, Juan Enrique. María Isabel nos dice un abrazo desde Chile. Doc, tengo mi mejor amiga en Barcelona. Cristian, a ti te están saludando la señora María Isabel. Y esos son los saludos que tenemos. Yo te quería pedir, Guillermo, si me lo permites un segundo. Sí. Hoy es el Día de la Madre aquí en España, con lo cual le quiero enviar un saludo a mi mamá que está en Santiago, así que un beso grande para ella. Qué importante, Cristian. Bueno, nosotros tenemos el Día de la Madre este próximo domingo, así que súper bien, un saludo adelantado para todas aquellas madres que nos están escuchando o nos están viendo dentro de la provincia de Petorca, de Chile, y por qué no decirlo del mundo, porque en realidad esto se transmite ahora por las redes sociales para todos lados. Cristian, tú te formaste acá en la zona, ¿eh? Me recuerdo que, y de hecho incluso vamos a desclasificar ciertas cosas. Bueno, somos amigos desde la universidad, dentro de mis mejores amigos, el doctor Cristian Constantini, y cuando nos titulamos, nos vinimos acá a la provincia de Petorca a trabajar. ¿Dónde fueron tus inicios, Cristian? Cuéntanos un poquito a la gente. Bueno, y también me estaba acordando de algunas anécdotas que podemos desclasificar. Yo cuando me titulé, la verdad que efectivamente mi primer trabajo fue en el consultorio de Zapallar. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, trabajé con gente maravillosa, me acuerdo con muchísimo cariño de esa etapa. Conocí a personas increíbles, profesionales y personas pero de altísimo nivel que me ayudaron un montón. Así que aprovecho de darles un cariñoso abrazo a todos ellos también, porque para mí fue una experiencia súper buena. Atendíamos de todo, me acuerdo que atendíamos cositas sencillas, pero luego nos llamaban para un accidente y había que partir en la ambulancia y veíamos cosas realmente complicadas, y me saco el sombrero de la preparación que tenían todos para poder atender ese nivel de complejidad, la verdad. Muy bien toda la gente que aprendí mucho con ellos, la verdad. Y luego, claro, efectivamente ahí estuvimos tú y yo juntos. Estaba recordando hoy justamente cuando nos fuimos luego corriendo, que teníamos la titulación en el Congreso, nos fuimos ahí volando. Sí, un 21 de diciembre del año 2006. Sí. Así fue, ¿cierto? Pasan los años. La verdad que fue una experiencia muy bonita, sí. Sí. Y bueno, yo también llegué a esta zona por ti. Tú en parte eres el culpable, ¿eh? Porque tú empezaste a trabajar en Zapallar y justo se necesitaba un médico en Catapilco y tú fuiste el que hiciste el enganche, ¿eh? Es que yo sabía que tú eras el mejor médico del mundo para estar ahí. Nunca tanto, pero por lo menos he estado acá y ya llevo 14, 15 años acá en la zona y feliz. Cristian, ahora volviendo un poquito a la realidad de España, de Barcelona, ¿has visto tu disminución o déficit en cuanto a las cosas básicas necesarias en la alimentación, en cosas importadas? Por un lado, tú nos hablaste de las EPP. Aquí, por ejemplo, en Chile,
principalmente yo te diría que en marzo, acá en Chile el tema pandemia partió el 4 de marzo con un médico que Sí. con su pareja o su esposa llegaron infectados desde Europa y el Oriente. Y bueno, y se destapó aquí la olla y bueno, no hemos parado y ya vamos cercanos a los 20.000 contagiados desde el 4 de marzo. Y bueno, obviamente, si bien se dice mucho acá en Chile de que esto se venía preparando desde enero, igual queda un poquito las dudas en el sentido en que de repente nos quedamos con un déficit tremendo de mascarilla, un déficit tremendo de alcohol gel, lo poco que tú encontrabas estaban a precios realmente desorbitantes. Una caja de mascarilla de 50 mascarillas podías encontrarla tú por internet en Mercado Libre a 150.000 pesos, ¿ya? Y un litro de alcohol gel alrededor de 12.000 pesos a 15.000 pesos. Ha costado, hay déficit, ponte tú, en general en los supermercados, ¿ya? No es lo mismo que antes, por ejemplo, el encontrar estos desinfectantes en aerosol, que no sé, como Lysol o otras marcas, digamos, prácticamente es imposible. En los supermercados ya no encuentras, digamos, desinfectantes en aerosol. Puedes encontrar algunos desinfectantes que tengan que ver con cloro, etcétera. ¿Cómo has vivido tú allá eso? ¿Hay un déficit, hay una disminución de las cosas básicas o en realidad el abastecimiento se ha mantenido afortunadamente constante? ¿Cómo lo has notado tú? Mira, según qué cosas. Las cosas que tú acabas de comentar, efectivamente aquí también había un déficit importante de mascarillas, de guantes, de alcohol gel. Ese tipo de cosas, las farmacias están agotadísimos. Por ponerte un ejemplo, cuando estábamos empezando con el tema, que todavía se podía hacer alguna actividad quirúrgica, cuando yo iba a operar, las mascarillas no estaban donde siempre estaban, no había mascarilla y tenías que entrar y te lo tenía que dar la enfermera supervisora de quirófano y te anotaba tu nombre para darte una mascarilla, que habitualmente las mascarillas para nosotros siempre han sido como sacas una, sacas 10, te da igual. Era un insumo que nunca pensamos que iba a ser tan crítico. ¿Cuántas tenías que sacar ¿Cuántas mascarillas tenías que sacar tú por día para usar? Una. ¿Tenías restricción? ¿Una? Una. Ya. Y hay que tomar, y estamos hablando de una mascarilla médico-quirúrgica que normal. En la práctica debiese durar 3 horas. Correcto, pero claro, piensa que yo iba a operar, operaba, me iba, con lo cual si tenía una cirugía era un poco lo que hacíamos siempre, pero lo que me impactó fue la restricción te la doy, pero mira, te doy una y cuídala. Ese tipo de cosas, comprar mascarillas en las farmacias, o sea, efectivamente lo que están viendo en Chile de que estos insumos, hay una escasez de todas estas cositas, en España lo hemos vivido también y se sigue viviendo actualmente. La gente, de hecho el Estado, el gobierno aquí, no sé si lo terminó haciendo, pero iban a regalar unas mascarillas. Tú podías acercarte con tu número de carnet, te acercabas a una farmacia y te lo daban. Hay gente que dijo, oye, ¿por qué no las envían por carta? Una serie de medidas para que la gente pudiera tener acceso a esto porque efectivamente se agotaron. Hubo escasez absoluta de estos elementos de protección personal básica, además de la escasez de protección personal profesional. Es decir, las mascarillas ya más potentes, las mascarillas con filtro, todo esto aquí había una escasez brutal. Lo mismo con respecto al tema del test. En Chile yo he visto que la gente y todo el colegio profesional, el colegio médico, por supuesto, critican mucho la escasez de test y por supuesto que es una crítica razonable. Sin embargo, también hay que poner en contexto que acceder a los test es muy difícil. En España hay escasez de test. En el mundo hay un número de test limitado y si tú puedes comprarlo, los compras. En España llegaron unos test, miles de test, que luego hubo que devolverlos porque vieron que estaban malos y tenían un rendimiento muy malo, tenía un valor predictivo negativo muy, muy bajo. Hubo mucha gente que se hacía un test, le salía negativo y el médico decía, no, esto es un coronavirus. Y lo seguías tratando como coronavirus y recién al tercero te daba positivo. Todos estos test que se generaron en China se diseñaron en ese tipo de pacientes que tenían una carga viral muy alta. Con lo cual, en ese contexto parecían ser efectivos, pero en otro contexto aparentemente no lo son. Con lo cual, todo este tipo de
de problemas y errores y equivocaciones nos están pasando a todos, no solo en Chile, sino que en España hemos tenido 2 oleadas de test que finalmente se han tenido que devolver, con todas las consecuencias. O sea, pasa una semana, te das cuenta que no funciona y así. O sea, esto es un problema que lo está viviendo todo el mundo, nadie estaba preparado para una cosa así. Desarrollar un test rápido no se hace de la noche a la mañana, y cuando lo consigues, luego tienes que producirlo y tener un stock para venderlo al resto del mundo. Todo esto es difícil. Con lo cual, obviamente, yo quisiera que se testee mucho más, y entiendo la crítica, por supuesto, pero, jolín, yo creo que también hay que ponerlo en contexto de que está siendo difícil acceder a test de calidad. Luego, siguiendo con tu pregunta, otro tipo de cosas que se compran habitualmente, temas de supermercado, alimentos, en ese sentido yo creo que no ha habido mucho problema. Sí que se ha visto menos, evidentemente. Tú vas al supermercado y ves algún pasillo con que no hay pan, por ejemplo. Pero sinceramente, que yo conozca, por lo menos no ha sido un problema relevante. ¿Hay restricción de cuántos alimentos puedes llevar? Porque, por ejemplo, acá en Chile hemos notado que en los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, tú puedes llevar hasta 5 productos de lo mismo y no más que eso. O sea, hay restricción para evitar el acaparamiento, digamos. ¿Allá también se utilizan las mismas medidas? No, perfecto. Cristian, mira, voy a leer unos saludos, que acá hay unos saludos bien especiales. Me gustaría transmitírtelo. Nuestra ex compañera, la doctora Nancy Carvajal, saludos de Nancy, dice. Un beso para ella. La doctora Carvajal está en Rancagua, probablemente la vamos a tener invitada también, así que un saludo para ella. Rodrigo Bobadilla, un compañero mío del Rotary Club de acá de La Ligua, junto con Juan Enrique Larrondo, que lo saludamos anteriormente, también te dice saludos, Guillermo, excelente trabajo. Otro ex colega, radiólogo, muy amigo tuyo, que se formó contigo en España, y muy amigo nuestro también, éramos los 3 mosqueteros, Rafael Castellón, un gran abrazo, amigazos, dice. Yaisa Soto nos saluda desde Pichicuy, saludos doctor. Yoya Garay dice un abrazo grande a mi hijo amado. Eso me sonó a tu mamá, Cristian. Soy una madre orgullosa de los logros de mi hijo, a pesar de la distancia. Estamos siempre unidos. Gracias, gracias, gracias. Saludos a la señora Yoya y bueno, aquí tiene a su hijo. Así que un orgullo, por supuesto, para usted y para todos los que lo conocemos. Así que muy feliz de que nos esté acompañando en este primer programa de esta segunda temporada. Así que hartos saludos, Cristian. Agradecen. Un saludo sobre todo al doctor Rafael Castellón, compañero de muchas cositas. Sí, de muchas. Y a mi mamá, por supuesto, amigo, que siempre me acompaña en todas mis cositas. Otra pregunta. Así es. Cristian, ¿qué cosas cree usted que como chilenos debemos sacar de la experiencia española y qué cosas deberíamos corregir con respecto a esta pandemia? Mira, yo pienso que en Chile escuchas de todo. Hay gente que dice que el virus es como de mentira. Yo qué sé. Yo te diría que en Chile la gente se lo tiene que tomar muy en serio. Chile no tiene la capacidad de respuesta que tiene un país como España. Si los números empezaran a crecer y empezaran a crecer exponencialmente como lo fue aquí, la cosa sería muy, muy grave. No hay la cantidad de ventiladores por per cápita, no hay como aquí, con lo cual esto sería una cosa catastrófica, que es lo que estamos viendo en Ecuador, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual la gente se lo tiene que tomar muy en serio. Pienso que las medidas de distanciamiento social que instauren las autoridades, la gente va a criticar que son muchas, otras van a criticar que son pocos. Sinceramente yo creo que no me toca a mí decirlo, el tiempo lo dirá. Pero las que se hagan, acatarlas, pero además uno creo que puede hacer tomar conciencia en forma personal. O sea, por mucho que tu comuna no esté en cuarentena, pero tú también puedes tomar medidas de distanciamiento, que es lo que se está recomendando. Si tienes acceso a una mascarilla, úsala. Hay gente que dice, no, es que no sirve para nada. Hay gente que dice que sí. Oye, úsala por si acaso. No cuesta nada. Yo creo que hay una serie de cositas que las propias personas pueden hacer en forma razonablemente sencilla y que sí son útiles. Tratemos de evitar el distanciamiento social. Hay mucha gente que ha evitado ir a ver a su abuela, ir a ver a su mamá, un poco porque son las personas de mayor riesgo, con lo cual estas cositas tenemos que aprender a hacerlas, tratar de empezar a utilizar todas estas medidas de comunicación telemática,
Yo estoy haciendo un montón de consulta por videoconferencia, cosas que la tecnología nos permite estar más cerca, evitando aún así el contagio. Yo creo que en Chile la gente tiene que tener sobre todo cuidado porque se nos viene el invierno. Y piensa que el sistema sanitario chileno suele medio colapsar en cada invierno. Y ahora le vamos a añadir probablemente el pleno auge del coronavirus, porque piensa que la curva, hay gente que dice que sí, que no, que es más plana, que no es más plana. Vale, pero si el número que sea, probablemente va a afectar fuerte en invierno. Y ya vas a tener todas las otras cosas, el virus influenza, los abuelitos, los niños, o sea, lo vas a tener todo ya a full, más lo del coronavirus. Con lo cual, mayor razón todavía para tomarse en serio las medidas de distanciamiento social, que son ahora mismo lo único que se conoce que es efectivo, porque la vacuna, que cuando llegue la vacuna va a tardar un año o por ahí. Con lo cual, el distanciamiento social, diría yo que si uno lo hace bien, va a ser la medida más efectiva que podamos hacer. Con lo cual, yo invito a la gente a que tome conciencia, que se prepare. Y bueno, hay gente que también dice que aprovecha este tiempo para estar con la familia, para aprender otras cosas. Uno se lo puede tomar de muchas maneras, pero el distanciamiento social es actualmente la medida más eficaz para dar una buena respuesta como comunidad ante el coronavirus. Cristian, ¿y cómo crees tú que se viene el futuro? El futuro para España, el futuro para Europa. ¿Cómo crees tú que se viene estando tú allá y viendo todos los días lo que está pasando? Bueno, yo creo que desde el punto de vista sanitario, yo creo que vamos a tener una etapa en la cual vamos a seguir lamentando enfermedades y fallecimientos de muchas personas. Luego, desde el punto de vista sanitario también vamos a sufrir los efectos de las personas que se descompensó de su enfermedad, de que no tuvieron el acceso, con lo cual finalmente van a tener más problemas de salud que quizás no hubieran tenido. Y luego está el tema socioeconómico, que va a ser muy potente, o sea, la caída económica a nivel mundial va a ser muy fuerte. Y lamentablemente la gente que están en una escala socioeconómica más baja son los más vulnerables a este tipo de recesiones, con lo cual pienso que se vienen tiempos difíciles a nivel de todo el mundo. Sin embargo, también pienso que como sociedad vamos a tener que aprender a que estamos todos juntos y que no basta con que decir, bueno, el gobierno ya hará algo o ya los otros lo arreglarán. Yo creo que todos tenemos que pensar qué podemos hacer cada uno para entre todos salir para adelante. Esto tal vez va a servir para un poco humanizar más a la población y como tú dices, generar unión. Generalmente en las etapas difíciles es cuando realmente se deja un poco el egoísmo y todo lo que genera el individualismo tremendo que nos ha tocado vivir estos últimos 30, 40 años y en general unificar más a la gente. Esperemos que realmente podamos sacar algo positivo de esto. Cristian, y ya como para ir finalizando nuestra conversación, ¿qué le recomiendas tú a la gente de nuestro país, a la gente de tu ciudad, en Santiago, a la gente de acá, de la provincia de Petorca, con todas sus comunas, digamos, como Zapallar, La Ligua, Cabildo, Petorca, Papúo? ¿Qué nos recomiendas tú como médico? Porque prácticamente, por lo menos, yo lo he dicho en varios programas ya, creo que nosotros estamos todavía empezando esto. Como tú bien dices, creo que el punto de prueba va a ser los meses de invierno, donde este coronavirus va a empezar a convivir con los visitantes de todos los inviernos, el virus sincicial, el adenovirus, la influenza, y que como tú bien dices son los que en general saturan nuestro sistema de salud pública. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podrías aconsejar a la gente que te está escuchando en este momento, que te está viendo? Tomárselo en serio, cuidarse, acoger las recomendaciones que hacen las asociaciones nacionales o internacionales que de cara a cuáles son las medidas que hay que tomar. Desde el una cosa es el distanciamiento social, que ya lo he dicho muchas veces, pero también hay otras cosas. O sea, la gente tiene que
y lo que conversábamos recién, de cara a apoyarse mutuamente, las comunidades, los vecinos. Aquí se ha visto, bueno, y en Chile también he visto varias noticias muy bonitas de gente que ayuda al abuelito para que no salga, le hace la compra. Yo creo que todas esas cosas pueden ser muy buenas, y cuidarse en muchos sentidos, cuidarse la alimentación, cuidarse en la medida de que puedas hacer algún deporte en los tiempos que estés de confinamiento en tu casa, que puedas mantenerte activo. Yo creo que en general una población que tiene unos índices de salud que son buenos, que tiene menores tasas de obesidad, menores tasas de enfermedad cardiovascular, es una población que va a estar más protegida para cualquier problema de salud que luego tenga que sufrir, entonces que tenga que pasar, ya sea el coronavirus, ya sea el virus social, o ya sean cosas que puedan venir a futuro. Con lo cual yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que la salud depende de uno, primero, y luego está lo demás. Yo creo que eso sería lo más importante. Cristian, en este momento HE Radio de Cabildo va a su tanda comercial, así que nos vamos a despedir de ellos. Han sido muy amables por acompañarnos, por poder transmitir este programa. La idea de justamente este programa es un poquito orientar a la gente, es hacer prevención para este coronavirus. Y bueno, esperamos tratar de con este granito de arena poder llegar al máximo de hogares y contribuir. Así que nos despedimos por lo menos de la gente que nos está escuchando por HE Radio de Cabildo, Radio FM. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperemos contar con HE Radio para la próxima semana para un nuevo programa de este pronóstico médico en su segunda temporada o segunda versión. Muchas gracias, HE Radio. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Voy a leer unos últimos saluditos por ahí que tenemos. Que María Isabel dice: abracito para los dos, cuídense. Muchas gracias, María Isabel. Jaime Órdenes, saludos, doctor Marcones, su vecino Mincho, mi vecino que está en este momento en Suiza. Así que cariños, un abrazo para él y su familia. La señora Elsa Gloria Toro nos dice: muy importante lo dicho por el médico, tomar en serio las recomendaciones. Sí, efectivamente, a veces nosotros nos vemos aquí en La Ligua, en Cabildo, despreocupación, la gente de repente anda en los supermercados con niños, hay que decirlo, Cristian, los niños no están yendo a clases, hay ciertos niños que están en clases a través de videoconferencias, clases diarias muy reducidas de 1 hora, hora y media, y muchos niños prácticamente no tienen esa opción por distintas cosas, porque no tienen los medios, porque no hay internet en todos los lugares, desgraciadamente, y por lo tanto se dedican a más que nada a clases desenvolviendo guías de estudio u otras maneras, y que de hecho ha complicado bastante lo que es la parte educativa en nuestro país. Allá en España, digamos, golpeó mucho la parte educativa en los niños. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué medidas tomaron, etcétera? Bueno, sí, efectivamente con la cuarentena se suspendieron todas las clases, completamente toda la actividad académica en todos los niveles se suspendió completamente. Y piensa que ahora, en mayo, junio, ya vienen las vacaciones de verano. Con lo cual, en ese sentido, ya está bastante claro que ya, si es que las condiciones lo permiten, las clases se van a reanudar ya en el siguiente año académico, que comienza habitualmente en septiembre-octubre. ¿Se podría decir que perdieron el año académico los niños allá en España? Jolín, no sabría decir si se podría determinar que efectivamente se da por perdido. Personalmente no lo creo. Yo creo que actualmente existen bastantes sistemas para hacer formación telemática. Yo creo que los colegios, y aquí hablo en forma personal, la verdad, yo creo que actualmente es razonablemente fácil poder hacer educación a distancia. Yo igual pienso que los colegios que no lo tengan, yo creo que rápidamente lo tendrían que hacer. Por otro lado, también pienso que según a qué nivel estés, perder el año escolar no es el gran problema. Por supuesto que es un problema, no lo quiero minimizar, sin embargo sí creo que los hogares también tienen mucho que educar a los hijos, y por ahí se vería, oye, que los niños no van al colegio, no aprenden matemáticas, pues enséñales a cocinar, enséñales a apreciar algunas cosas de arte, yo qué sé. O sea, los padres le pueden dar su sello personal a la educación que quieren tener, que quieren entregar a sus hijos durante este tiempo.
Por supuesto que esto es muy difícil y cada familia tiene que adaptarlo a la realidad personal que tenga. Pero yo creo que cada finalmente núcleo familiar tiene que buscar la manera de poder tener a los hijos en casa. Yo creo que y esto es muy difícil, hay mucha gente que está con el teletrabajo, con los niños, esto es difícil de compaginar, por supuesto que sí, pero finalmente es la respuesta que podemos dar. Yo sí creo que los colegios tienen la responsabilidad de poder ofrecer educación telemática, esto creo que sí que tendrían que hacerlo, pero también entiendo que los que no lo tenían establecido de antes, pues tienen que darse un margen de tiempo para poder organizarlo. Con lo cual, en España yo no diría que se ha declarado como perdido el año escolar, sino que suspendido antes de tiempo. Yo diría que se ha declarado de esa manera. Y si finalmente en septiembre lo pueden reanudar, yo creo que por esa parte está la suerte de tener las vacaciones de verano justamente entre medio, de alguna manera. En Chile esto no lo van a tener. Cristian, cuéntanos un poquito atrás, se le ve el paisaje que nos estás mostrando desde tu hogar. Hay dos edificios grandes que se ven, que llaman la atención, principalmente uno detrás tuyo, que tiene una estrella, ¿cierto? Y hay otro que aparentemente está en construcción. Cuéntanos un poquito qué se trata de esos edificios. Bueno, este edificio que tiene las grúas es la Sagrada Familia, la basílica más importante de Barcelona. Bueno, es bastante famosa. ¿Está en remodelación? No, está en construcción. Llevan 200 años construyéndola. En construcción. 200 años. Bueno, esa es la obra magna de Gaudí y bueno, es icónico y emblemático de Barcelona. Yo, cualquier persona que venga a Barcelona, recomiendo que entre, que la vea por dentro, porque es realmente maravillosa. O sea, es un espectáculo. Es de las cosas más lindas que tiene Barcelona, con lo cual la recomiendo sí o sí. Y lo otro que ves aquí es la ex cervecería, la ex fábrica de la cervecería Damm, que es bien famosa también, que hace muchos años funcionaba como fábrica y ahora lo han remodelado y es un centro de eventos. Ya, muy bonito se ve. Bueno, Cristian, estamos llegando ya a los últimos ya minutos de esta transmisión en vivo. Te agradezco tu amabilidad por haberte tenido la gracia de haber aceptado esta invitación a este primer programa de la segunda temporada de Pronóstico Médico desde sus hogares, un pronóstico médico que podría decirse en pandemia. Así que bueno, aparte de la amistad que tenemos hace muchos años, yo realmente te agradezco porque la verdad las cosas estamos tratando de justamente hacer una campaña preventiva, una campaña educativa, y qué mejor que partir con un médico chileno destacado como tú y que está haciendo una tremenda labor allá en España y que más encima coincide con un ambiente un poco desolador según las noticias que nos ha llegado acá a Chile y porque esta pandemia los ha golpeado fuertemente. Así que te voy a dejar un poco para que des tus últimas palabras, para que te despidas y si quieres hacer algún saludo especial a alguien. Este es el momento y como te digo desde ya, te agradezco mucho el haber acompañado este día domingo en la mañana, haber dado tu tiempo para compartir con nosotros. Bueno, para mí, agradecerte a ti la invitación. Para mí es un honor participar en esta iniciativa que tú y tu equipo han tenido y que me parece súper importante para toda la comunidad. Sé perfectamente que el rol que tú tienes allí en toda la provincia de Petorca, y para mí es un honor poder participar en todas estas iniciativas que tú vas teniendo, porque esta no es la única, sino que has tenido muchas y siempre cuentas conmigo, cualquiera de ellas, porque finalmente son un verdadero aporte para la comunidad y por eso la gente te quiere tanto como te quiere. Yo simplemente volver a agradecer y agradecer los saludos de las personas que han escrito sus comentarios y decirte que para cualquier otra iniciativa siempre cuentes conmigo. Gracias, muchas gracias, Cristian. Por supuesto, me encantaría tener un próximo programa contigo, pero más que nada ahora enfocado a tu tema, a la parte urológica. Me encantaría mostrarle a la gente que mostremos videos de tu cirugía y de los robots, que me parece una cosa fantástica y estupenda. Así que, pucha, te agradezco. Vamos a leer un último
saludo a la doctora Karen Escobar, también ex compañera nuestra, hematóloga del Hospital Gustavo Frique. Nos manda un tremendo corazón. Karen, para ti también. Está pronta a tener su hijo, así que la mejor de las vibras para ella y un fuerte abrazo, ya que ella ha sido también un pilar fundamental en ayudarnos en poder atender pacientes que necesitan de la especialidad de ella. Esto se ha formado un buen núcleo de amigos, así que más que nada, más que agradecido yo por lo menos. Así que, Cristian, pucha, un gusto, te mando un tremendo abrazo, espero que nos puedas acompañar en los próximos programas también desde España. Por supuesto. A lo mejor de repente podríamos hacer un foro un poquito más grande con otros médicos invitados, que sería bastante interesante. Y a ver si ahí vamos a ir coordinando, porque bueno, el pronóstico médico viene este ciclo 2020, que va a ser un ciclo enfocado a la pandemia, así que vamos a tener varios colegas con muchos temas. Vamos a ver un poco el COVID-19 en el embarazo, el COVID-19 en los niños, COVID-19 en los adultos, COVID-19 en los grupos de riesgo, así que vamos a tener hartos invitados. Muy interesante y muy necesario todas estas temáticas. Así es, Cristian. Así que bueno, más que nada yo te despido, nuevamente te agradezco y bueno, muchas gracias por todo y bueno, a la gente también que nos está viendo a través de Estudio Televisión, a través de las redes sociales, que nos escuchó y nos vio a través de HE Radio y HE TV. Les agradezco y espero que nos acompañen dentro de la próxima semana. En realidad, como fue nuestro primer programa y que era en vivo desde España y hay una diferencia de 6 horas, se hizo hoy día domingo en este horario, pero probablemente ya el próximo capítulo se hará en un horario un poquito más vespertino, a hora chilena, probablemente a fecha a definir. Así que les agradezco su compañía. Cristian, nuevamente un gran saludo y un abrazo, y me despido yo de nuestro público y será hasta la próxima semana. Muchas gracias por vernos y muchas gracias por acompañarnos. Que estén todos muy bien.